En el 1941, Borges publicó en la revista Sur un cuento en el que mostró la manera en la que él consideraba el tiempo, el jardín de los senderos que se bifurcan. Y esta historia opera en una especie de dos niveles o dimensiones al mismo tiempo. La historia de espionaje en medio de la Primera Guerra Mundial y debajo de ella esta idea filosófica que me parece brutal. La historia arranca con Yu Tsun, que era un espía chino que trabajaba para Alemania durante la Primera Guerra Mundial y su misión estaba comprometida. El agente británico que lo perseguía era el capitán Madden y estaba a punto de capturarlo. Yu Tsun tenía un mensaje que transmitir a sus superiores, que esto podría cambiar el curso de la batalla, pero no tenía forma de comunicarlo. No tenía teléfono, no tenía tiempo, no tenía recursos, solo tenía un nombre que debía transmitir: Albert. Este nombre era el de una ciudad que los alemanes debían bombardear. Así que Judson buscó en la guía telefónica a alguien que se llamara exactamente así, fue hasta su casa y terminó con él. Él sabía que al día siguiente, cuando los diarios lo publicaran, sus superiores leerían esta noticia, entenderían el significado del mensaje y bueno, y él cumpliría su misión. Había entregado la palabra justa. Pero entre la decisión y el crimen pasó algo que yo creo que es la genialidad de la construcción de Borges. El hombre se llamaba Stephen Albert y resultó ser un sinólogo, un estudioso de la cultura china. Y él había dedicado años de su vida a descifrar el misterioso antepasado de Yu Tsun, porque este antepasado, Sean Penn, había hecho dos cosas antes de morir. Él renunció al poder para escribir una novela y para construir un laberinto, pero cuando murió, la novela era un manuscrito medio caótico, lleno de contradicciones, y el laberinto, bueno, nunca apareció y nadie lo encontró jamás. Lo que pasa es que Stephen Albert había pasado tanto tiempo estudiando ese manuscrito y había llegado a la conclusión de que la novela y el laberinto eran una misma cosa. El laberinto de Sean Penn no era un edificio, era el libro mismo. Y ese libro no funcionaba como los demás libros donde el personaje elegía un camino y abandonaba todos los demás. En el jardín de los senderos que se bifurcan, el personaje elegía todos los caminos al mismo tiempo. Y cada vez que llegaba a una encrucijada, en lugar de descartar las otras posibilidades, el libro las desplegaba todas de manera simultánea. A ver, el personaje llega a una encrucijada y en lugar de elegir un camino, elige los dos. Y en uno de ellos muere y en el otro sobrevive. Y el libro los cuenta los dos, uno después del otro, sin que ninguno cancele al otro. Eso era el laberinto de Sean Penn. Stephen Albert le explicó a Yu Tsun lo que su antepasado había entendido. Que el tiempo no es una línea recta donde el pasado quedó atrás y el futuro todavía no llegó. Que el tiempo es una red. Una red donde cada decisión abre una bifurcación. Y en algún lugar de esa red, todos los caminos que no elegiste también ocurren. A ver, vamos a detenernos un momento en esta idea de Borges. No en un tiempo lineal donde el pasado ya quedó atrás y el futuro todavía no existe, sino en una red, una multiplicidad de tiempos donde todas las posibilidades ocurren en alguna de las bifurcaciones. Es un poquito compleja la idea de Borges. El futuro que elegiste y todos los futuros que no elegiste existen en paralelo. Y lo interesante es que esta es una idea que la física cuántica exploró décadas después, pero Borges lo escribió en un cuento en el 1941. O sea, la genialidad de Borges era extraordinaria. Pero bueno, ahora la paradoja que hace grande a este cuento. Yu Tsun estaba sentado frente al único hombre en el mundo que había comprendido y amado profundamente la obra de su antepasado. El hombre que había dedicado toda su vida a descifrar ese laberinto. El único hombre que más sabía sobre Sean Penn, el antepasado de Yu Tsun. Y Yu Tsun le quitó la vida. Y no por odio, para transmitir un mensaje que él mismo despreciaba para una causa en la que él mismo no creía del todo, usando el nombre de ese hombre como una señal para cumplir con su misión. Borges cerró el cuento con Yu Tsun detenido,
esperando para ser ahorcado y escribiendo estas palabras. He consumado la tarea que me impuso Federico. No importa mi cobardía, me queda el hecho de haber ejecutado el plan. Lo que Borges describió en ese final va mucho más allá de la trama del espionaje. Creo que habla de las decisiones que tomamos y que son irreversibles, no porque no exista una bifurcación en algún lugar de la red, sino porque en la bifurcación en la que habitamos hoy ya no hay vuelta atrás. Y Yutsun eligió ese camino. Y en ese camino tuvo que vivir con lo que hizo, aunque en el otro tiempo posible, en otra bifurcación del jardín, quizás hubiese elegido algo diferente. A ver, la parálisis frente a una decisión importante no siempre es falta de información. A veces es la resistencia a aceptar que hay que elegir un camino y que cuando elegís un camino tenés que renunciar a los otros. Sean Penn, el antepasado, el que renunció al poder, a los afectos y a la vida pública para construir algo que nadie entendió mientras vivió. Murió sin ver el fruto de lo que había creado. Pero siglos después, un estudioso en otro lado del mundo descifró lo que él había intentado hacer y lo comprendió con una profundidad que quizás ni el propio Sean Penn había anticipado. Pensá que hay trabajo que hoy se hace sin saber quién lo va a entender. Hay construcciones que solo se revelan desde su propia realidad y desde la realidad del otro. Sean Penn no supo que Stephen Albert existiría. No supo que alguien dedicaría su vida a descifrar lo que él había dejado. Simplemente construyó lo que tenía que construir. Y esa también es una bifurcación, la que existe entre hacer algo porque vas a ver sus resultados y hacerlo porque vale la pena hacerlo aunque no lo veas. Borges publicó este cuento a los 42 años en una revista literaria de Buenos Aires, sin saber que décadas después sería considerado uno de los textos fundacionales de la literatura fantástica y de la filosofía del siglo XX, sin saber que influiría en físicos, en escritores, en filósofos y en medio mundo y en nosotros y en ti y en mí que estamos aquí conversándolo. Él simplemente lo escribió. Y vos estás allí, en alguna encrucijada, tomando la decisión ahora, lleno de posibilidades. Y cada una de esas posibilidades te puede llevar a un sitio diferente, a una vida diferente. Pero la realidad es que en este laberinto nuestro, tenés que elegir un camino y vivir con la consecuencia del que elegiste y dejar de pensar en los caminos que ya no serán los tuyos, porque al elegir uno, descartás el resto. Ahora, puede abrirse una siguiente bifurcación. Sí, creo que cada mañana es una bifurcación de ese camino que se abre y allí está tu poder, tu capacidad de elegir qué camino vas a tomar, cómo lo vas a vivir, a dónde quieres llegar. Pensalo.